Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión de la 4TV. En esta ocasión, si bien hay muchos temas álgidos en el momento y yo había pensado desde mi participación anterior abordar el tema de la reforma judicial y los resultados que se obtuvieron a partir de las elecciones para el Poder Judicial. Sin embargo, en esta ocasión quisiera tocar un tema que prácticamente surge en el día de ayer, ¿no? Obviamente como una secuela de lo que ha venido sucediendo desde hace ya unos años para acá, y se trata del ataque masivo que realizó el día de ayer y continúa el día de hoy, que estamos a 13 de junio, de Israel contra Irán. Eh, Decidí abordar un poco este tema porque en general creo que hay pocos análisis al respecto de la situación en general, no específicamente de este suceso, obviamente pues acaba de suceder. Sin embargo, como que del conflicto en Medio Oriente, creo que es poco lo que se está hablando en medios en México y en diferentes espacios de opinión. Prácticamente es un tema que se aborda de manera un poco tangencial. Y creo que lo que sucedió ayer y continúa el día de hoy, pues representa uno de los mayores riesgos a los que se ha enfrentado, pues cuando menos esa parte del mundo, pero que puede tener repercusiones inmediatas mucho más allá. Como todos sabemos, el conflicto en Medio Oriente finalmente tiene raíces muy antiguas, pero podríamos, digamos, situarlo a principios del siglo pasado, cuando la corona inglesa le autoriza al barón de Rothschild, eh, las familias de banqueros más importantes de Europa en los últimos 400 años, cuando menos. Y la corona inglesa le autoriza al barón de Rothschild, em, en su familia inglesa, porque son de origen alemán, a fundar un estado judío en Palestina. En aquella famosa declaración de Balfour, que no es propiamente una declaración, sino una carta dirigida por el primer ministro inglés a Lord Rothschild, establece que efectivamente la corona le autoriza a la familia Rothschild a hacer todo lo necesario para fundar un estado judío en Palestina, pero con la condición de que se respetaran los derechos de la población existente. La pura declaración, la pura redacción de la carta, que prácticamente son dos párrafos, deja muy claro que pues ese discurso construido durante más de un siglo de que los colonos judíos de origen europeo principalmente, que estaban colonizando Palestina, lo hacían en una tierra baldía, en una tierra deshabitada. La pura carta de la corona inglesa al barón de Rothschild, pues desmiente esa afirmación, ¿no? Claramente establece que se deben de respetar los derechos de la población. Obviamente se refería a la población palestina, ¿no? Que es una comunidad arábiga, aunque no es propiamente árabe, sino son palestinos legítimamente, ¿no? Y que pues los palestinos son los verdaderos semitas actuales, ¿no? Finalmente, el origen del el término o el concepto semita o semítico no se refiere a un origen étnico, ni está vinculado a la etnicidad o sí, a un grupo determinado, sino a una variedad de pueblos
que habitaron pues hace más de 2000 años la región de Medio Oriente, lo que hoy llamamos Palestina y la región circundante, que hablaban un lenguaje semita o semítico, ¿no? Como el arameo, que es el lenguaje, la lengua que hablaba Jesucristo. Entonces, los pueblos semitas o semíticos son aquellos pueblos arábigos que hablaban alguna de las lenguas semitas o semíticas, como el arameo en este caso, ¿no? Entonces, finalmente, ahí tenemos, digamos, este origen del pueblo palestino que pues, ha habitado ahí desde hace más de 2000 años. Entonces, cuando el Reino Unido, la corona inglesa, le autoriza al barón de Rothschild iniciar la colonización de Palestina, comienza un proceso, al principio muy lento, paulatino, casi prácticamente sin violencia, más que esporádica en algunas poblaciones donde los pobladores originarios, los palestinos originales, pues empezaron a tener cierto conflicto con la llegada de grupos organizados de judíos europeos. Al principio, esta colonización se llevó a cabo de manera, como decía, pacífica en términos generales, y originalmente se compraban las tierras. Es decir, no se ocupaba expulsando a sus pobladores tal cual, sino adquiriendo tierras en diferentes poblaciones en Palestina. Aunque bueno, ahí se introducía un conflicto adicional que era, pues dado que Palestina había sido parte del Imperio Otomano, y en 1918, cuando la coalición europea logra vencer al Imperio Otomano, esos territorios pasan a ser controlados por una parte por Francia, como por ejemplo Siria y Líbano principalmente, y otra parte Inglaterra, principalmente Palestina. Eh, entonces, finalmente, digamos, si bien no comenzó siendo una invasión agresiva o violenta, ¿no? Aunque como dije, sí había incidentes y demás, ¿no? Digamos, no fue una ocupación como sucedió posterior a la Segunda Guerra. El gran conflicto que se empezaba a generar y que fue creciendo poco a poco es justamente como se adquirían las tierras. Los beneficiarios no eran los propios palestinos que habitaban esas tierras, sino sus antiguos propietarios, básicamente turcos, ¿no? Que pues tenían los documentos legales, digamos, de propiedad de una gran parte del territorio palestino. Entonces, digamos, había conflictos latentes, algunos conflictos que surgían por aquí y por allá, y esto fue llevándose a cabo a todo lo largo de la primera mitad del siglo XX, bueno, digamos del primer tercio del siglo XX, hasta el ascenso al poder de Hitler en 1933, el 1 de enero. Y entonces ahí, digamos, como que inicia una nueva fase en la colonización de Palestina por eh, ciudadanos alemanes, polacos, rumanos, en fin, principalmente de lo que llamamos Europa del Este, además de Alemania y algunos personas, digamos, de otros países, pero principalmente los países que más colonos comenzaron a enviar a partir del ascenso de Hitler al poder eran alemanes y polacos. Pero no lo hicieron tanto por huir de Hitler o del nazismo, porque todavía al principio del gobierno no se expresaba tan claramente hacia dónde iba el nazismo. Si bien había un discurso racista, antijudío, pero también era
igualmente antigitano, anticomunistas, anti-extranjeros en general. Y el asunto, digamos, antijudío fue creciendo con el tiempo y sobre todo a partir del boicot internacional de la Federación Mundial Sionista, con sede en Nueva York, que promovió un boicot económico contra Alemania, a partir de justamente o como respuesta en contra de las políticas y sobre todo del discurso que estaba cada vez en ascenso, cada vez más agresivo en la Alemania nazi. En 1933, el mismo año, 3 meses después del ascenso de Hitler al poder, la Federación Sionista de Alemania hace un pacto con Hitler a través eh, de Goebbels, ¿no? Goebbels, digamos, era la cabeza, pero, digamos, el negociador por parte del Reich alemán fue Eichmann, Adolf Eichmann, que era el responsable de la cuestión judía, como se le llamaba, a la oficina especial de la Cancillería, o sea, del gobierno de Hitler. Eichmann negocia con el fundador del Estado alemán, Theodor Herzl, y la conformación de un banco, de una empresa comercial y de una empresa naviera que transportaría a judíos alemanes y polacos sobre todo hacia Palestina. Este acuerdo se da 3 meses después del ascenso de Hitler al poder, en marzo de 1933, y continúa funcionando prácticamente hasta el inicio de la guerra en 1939. Incluso hay algunos historiadores israelíes que sugieren o afirman por indicios, aunque no hay pruebas contundentes, pero sí hay algunos indicios que indican que probablemente este flujo de judíos alemanes y polacos, sobre todo desde la Alemania nazi a Palestina, siguió probablemente hasta 1941. Por lo pronto, lo que sí está documentado y se sabe es que hasta 1939 hubo barcos fletados con judíos europeos que iban a colonizar a Palestina. Y como dije, en esos años no se trataba, digamos, de una invasión militar como la fue justo al término de la guerra, ¿no? Sino a través de la compra de tierras y propiedades en Palestina. Aún así, pues hubo muchas inconformidades en la población local, al grado de que ya en 1936 la corona inglesa conforma una comisión especial para investigar lo que está sucediendo en Palestina, porque justo ese año se da una gran huelga general de la población palestina en contra justamente de la colonización europea. En esta llamada Comisión Peel, la corona inglesa convoca a diversas personalidades, tanto de Israel como de la Gran Bretaña, Francia y de otros países, como para consultar y analizar la situación y darle alguna posible salida a una tensión y a un conflicto creciente entre la población originaria palestina y los nuevos colonos europeos que estaban llegando cada vez en cantidades mayores. Ahí, justamente, el que fue posteriormente se considera el padre de la nación o del Estado israelí, eh, hace una afirmación que en ese momento pudiera parecer pues simplemente como una retórica pues ambigua, pero que adquiere un significado radicalmente distinto y de una profundidad dramática, desde mi punto de vista, inconcebible. Él afirma que ante la Comisión Peel, que ellos quieren, como Federación Sionista de Alemania, ellos quieren colonizar Palestina
con 2 millones de jóvenes. Decía, nosotros queremos jóvenes de no mayores de 30 años porque nosotros vamos a construir futuro y el futuro no se construye ni con viejos, ni con enfermos, ni con inválidos o inservibles, como les llamaba. Y dice esta frase que desde mi punto de vista es brutal. Dice, los viejos y los inútiles o inservibles, depende de la traducción, los viejos y los inútiles son moral y económicamente inservibles. Su destino será un destino cruel y bueno, pues así es la vida. Eso lo dijo el fundador del Estado israelí en 1933, cuando la corona inglesa cuestionaba la creciente ocupación europea de Palestina. Cuando vemos lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial con aquellos judíos viejos, inútiles y ancianos, y aquellos a quienes despectivamente el propio sionismo llamaba asimilacionistas. Es decir, la gran mayoría de la población, tanto en Alemania como en Polonia, no tenía el mayor mínimo interés en ir a Palestina, ¿no? Les parecía un despropósito viviendo en ciudades con todas las comunidades de la época, etcétera, como buenos burgueses europeos, pues no resultaba ningún atractivo irse al desierto de Palestina, pues a colonizar ahí una tierra baldía o una tierra yerma, pobre en recursos, en fin, pobre en muchos sentidos. Entonces, pues realmente no había un gran interés de una gran parte de la comunidad judía, tanto en Alemania como en Polonia, de irse a colonizar Palestina. Esos fueron llamados despectivamente por el sionismo como asimilacionistas. Y esos fueron a quienes pues nunca enviaron a Palestina y los dejaron a su suerte en manos del nazismo, que ya sabemos lo que hizo posteriormente. Entonces, en este contexto es que nace el Estado israelí posterior a la guerra, fundado literalmente por terroristas. Menachem Begin, que fue uno de los ahora sí que uno de los primeros primer ministro de Israel, pues estuvo en las listas de los terroristas más buscados por el Reino Unido, pues cuando menos durante 20 años. Y sin embargo, posteriormente fue reconocido como primer ministro de Israel, porque él participó en los atentados del Hotel Rey David en Jerusalén, que justamente atentaron con bombas a las oficinas de la representación británica en Palestina. O sea, el gobierno británico en Palestina fue atacado por una bomba, un atentado terrorista, por quienes unos pocos años después fundaron el Estado israelí con recursos de la misma Gran Bretaña. Entonces, ahorita vemos, digamos, esto es lo que quise poner un poco, traer un poco esta parte de la historia que generalmente no se dice sobre la fundación de Israel, para hacerlo como en contraste con lo que sucedió ayer con el bombardeo de Israel contra Irán, que además fue acompañado también con un bombardeo a Líbano, prácticamente simultáneo. Entonces, vemos como por un lado, en aquel entonces la corona inglesa negociaba y pactaba con los árabes, aunque no precisamente con los árabes palestinos de Palestina, sino con los árabes de Arabia Saudita, que eran los que tenían mayor interés en mantener ahí un control y necesitaban el apoyo inglés para controlar pues, todo lo que es la península arábiga y con aquel proyecto de la Gran Arabia que pretendía incluir hasta Irán y parte de Egipto y demás.
Entonces, cuando ahora que Israel ataca Irán, pues resulta que lleva a cabo el ataque al mismo tiempo en el que Estados Unidos está sentado en la mesa de negociaciones con Irán. El gobierno de Estados Unidos, la primera declaración de Trump sobre el ataque es que pues ellos no estaban enterados y no convalidaban el ataque. Unas horas después ya cambió la versión y finalmente, aunque no lo acepta de manera directa, queda claro en su comunicado oficial que el gobierno de Estados Unidos sabía que Israel iba a atacar y no solo sabía, sino que proveyó de las facilidades para que Israel pudiera llevar a cabo un ataque realmente impresionante que pues realmente nadie esperaba. Sí, digamos, se esperaba un ataque fuerte, pero la magnitud y la forma en que se fue llevado a cabo habla de una preparación de muchos años atrás y de una colusión entre Estados Unidos, cuando menos, y el Reino Unido y Francia, porque son los quienes facilitaron los sistemas de información y comunicaciones satelitales que sin ellos sería imposible llevar a cabo un ataque con la precisión y la magnitud con la que la llevó a cabo Israel. Hoy sabemos que los aviones israelíes despegaron de una base militar controlada por Estados Unidos en Irak, despegaron también de Omán y despegaron también de Qatar. Quizás, sobre todo los que despegaron desde Irán, revelan un poco por qué Irán no tuvo casi tiempo de responder con su sistema antimisiles, eh, pues dado que la distancia que recorrieron los aviones pues, no venían desde Israel, sino desde el vecino Irak, y como dije, desde Omán y desde Qatar. Al mismo tiempo, desde Siria permitió el uso de su espacio aéreo a Israel para atacar a Irán y de la misma manera como 80 años antes lo hicieron con los negociadores ingleses en Palestina, ahora Israel, entre los blancos específicos de su ataque de ayer, estaban dos de los principales científicos nucleares iraníes. Uno de ellos era el negociador en jefe que estaba sentado a la mesa con el equipo norteamericano, porque finalmente Irán nunca ha tenido la intención de construir armas nucleares. Eso, o sea, Israel viene acusando y Estados Unidos han acusado, cuando menos desde hace 40 años mínimo, de que Irán está a un pelo de obtener armas nucleares. Tanto el ayatollah Khomeini, ahora Khamenei, como Khomeini en algún momento dado y otros líderes iraníes se han negado a construir armas nucleares. En parte tiene que ver con una cuestión teológica. El Islam persa o el Islam iraní no es el Islam árabe. El Islam persa o el Islam iraní, que es el chiismo, es un Islam mucho más arraigado en sus fuentes originales, para los cuales la guerra santa no es una guerra de agresión, sino una guerra defensiva. Para el Islam chiita, la yihad islámica es la defensa de la vida y de los territorios y de sus propios pueblos, y es una medida de la resistencia en contra de ataques externos. La yihad en ese sentido, la yihad islámica, desde el punto de vista del Islam persa o del Islam iraní, es, digamos, en principio pacifista y solamente, como en el caso de Hamas,
recurren a la violencia como la medida extrema y el último recurso para defender la integridad de su vida, de su familia y de su tierra. A diferencia del Islam suní y sobre todo dentro del sunismo árabe, ¿no? Que es el Islam que, digamos, asentado en la Arabia Saudita, ¿no? De hecho, la dinastía saudí a lo largo de los años, ya más de 100 años, ha estado creando escuelas wahabís en diferentes lugares del mundo para llevar esta enseñanza del Islam radical. Para quienes la yihad islámica sí es una guerra de agresión, no una guerra de resistencia o una respuesta contra un ataque, sino una guerra de agresión. Y justamente del Islam suní, sobre todo de la corriente wahabita, es de donde se han financiado y han surgido todos estos milicias criminales que han estado financiadas desde cuando menos desde los años 50 y 60 por Estados Unidos, por Israel, por Arabia Saudita y otros reinos de la península arábiga como los Emiratos Árabes Unidos, como Omán y como Qatar. Justamente por esa razón, tanto Omán como Qatar le brindan facilidades a Israel para atacar a Irán, porque son enemigos históricos. Para el Islam wahabita o suní de Arabia Saudí, el Islam chiita es casi tan peligroso, digamos, como cualquier otro infiel de cualquier otra religión, ¿no? Para los wahabitas radicales, el Islam persa es considerado una, una desviación de las enseñanzas de Alá, de Mahoma más bien, y debe ser destruido. Entonces, de ahí que Estados Unidos, los países occidentales han utilizado a los países árabes o países arábigos, lenguas árabes, en contra de Irán y en contra de, por ejemplo, de Irak o de otras comunidades, digamos, islámicas chiitas. Aquí se juntan entonces los intereses, por un lado, de los Estados Unidos como hegemón en Medio Oriente y el interés y que utiliza, ya ha utilizado desde su creación hace ya casi un siglo, 80 años con menos, ¿no? Como la punta de lanza de la hegemonía occidental en el corazón del Medio Oriente, utilizando siempre de manera hábil a la dinastía saudí, ¿no? Que ha sido aliada de Europa y de Estados Unidos desde hace más de un siglo, y siempre en contra de poblaciones no precisamente alineadas a la política de Arabia Saudita, que pretende, digamos, sigue creyendo en la gran Arabia, ¿no? En un gran país que abarca, como decía, desde Irak hasta Egipto y obviamente toda la península arábiga, como su gran proyecto de futuro. En ese sentido, lo que acaba de suceder en en Irán, perdón, pone al mundo en un riesgo más cercano aún, tal vez incluso más cercano de una conflagración generalizada que los bombardeos de Ucrania contra las instalaciones nucleares de Rusia. Hay noticias, no he podido confirmarlas hasta el día de hoy, pero hay noticias de que desde ayer China por primera vez despliega parte de su flota marítima, militar, hacia el Mar Índico.
Normalmente China se ha contenido para mantener su potencia militar naval en el mar de China, ¿no? Justamente en torno al conflicto con Taiwán y el incremento, digamos, de las hostilidades de la alianza del Pacífico con Estados Unidos, o sea, Australia, Filipinas, Japón, en contra de China. Entonces, China había mantenido prácticamente su flota o su fuerza militar naval en el mar de China y sin embargo parece ser que ante la escalada que se dio ayer con el ataque a Irán, China está desplegando por primera vez fuera del mar de China hacia el mar Índico. Por supuesto, esto de entrada tiene consecuencias inmediatas, ya prácticamente el flujo marítimo, en tanto desde el mar de China como el mar Arábigo y por supuesto el mar Rojo, pues prácticamente el comercio y la navegación marítima está prácticamente suspendida prácticamente desde ayer, ¿no? Incluso Irán amenazó con impedir cualquier navegación en el Mar Rojo y digo, perdón, sí, en el Mar Rojo y obviamente los Houthis, ¿no? Que realizaron un ataque al aeropuerto Ben Gurion de Israel, también están en alerta máxima y amenazan con atacar a cualquier buque que tenga algún vínculo con Israel. Entonces, parece ser que la cosa está poniéndose a un grado en el que pudiéramos ver una escalada de mayor magnitud que involucre a buena parte del Medio Oriente, desde Irán hasta la península arábiga y probablemente incluso pueda incluir a Egipto, Jordania y otros países, sobre todo de aquellos países como Eritrea o Somalia, que están directamente con costas en el Mar Rojo, involucrados en un conflicto armado. El gran peligro en este momento es el despliegue de fuerzas nucleares israelíes en las instalaciones de Dimona eh, y probablemente Irán lleve a cabo un ataque este, de, de respuesta ante los ataques israelíes y esto puede llevar a una conflagración aún mayor, probablemente que la que también está a punto de pasar en Ucrania. Estamos en un momento, creo yo, de los más delicados en los últimos 2 o 3 años en los conflictos militares en el mundo y pues estamos viendo con preocupación cómo Estados Unidos traiciona una y otra vez su palabra. Como decía, el día de hoy estaba programada una reunión entre la comitiva de los Estados Unidos y el equipo iraní para continuar en las pláticas de paz, en las cuales el gobierno iraní estaba en la disposición de mostrar y abrir sus instalaciones nucleares a una inspección detallada por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica para confirmar o verificar, o que Estados Unidos pudiera verificar que efectivamente Irán no contempla la construcción de armas nucleares. Es una cuestión muy grave además por una cuestión. La Agencia Internacional de Energía Atómica había funcionado desde la Segunda Guerra Mundial como una institución, digamos que confiable en general para todo el mundo, cuyas actuaciones habían sido realmente trascendentes para garantizar que los países, por ejemplo, firmantes de los acuerdos de contención de armas nucleares, el SARS I, SARS II,
el acuerdo de misiles interbalísticos de mediano alcance, en fin, una serie de tratados internacionales en torno al control de armas nucleares. La Agencia Internacional de Energía Atómica era el organismo, digamos que técnico, que verificaba el cumplimiento de estos acuerdos internacionales y que cada uno de los países no violara, digamos, diversas disposiciones, sobre todo en torno al uso y disposición de material nuclear. Con el bombardeo de Ucrania en Rusia se viola el único acuerdo que persistía de control de armas nucleares en el mundo, y con lo cual se rompe de hecho ese único acuerdo que quedaba vivo. Y ahora con el ataque a Israel, y como decía, la reunión que se iba a llevar a cabo el día de hoy era con uno de los más altos científicos o más reconocidos científicos iraníes en materia de energía nuclear, y era uno de los negociadores iraníes. En el ataque del día de ayer, su domicilio particular fue bombardeado por Israel. Lo mataron a él y mataron a toda su familia, al negociador de paz con el que estaba sentado los Estados Unidos. El gobierno de Trump pretendió en un primer momento negar su involucramiento en el asunto, pero inmediatamente surgieron pruebas y documentos que evidencian que no solo Estados Unidos participó en el ataque, sino fue uno de los cerebros de la organización y la planeación de los ataques que se llevaron a cabo el día de ayer y que continúan el día de hoy en Israel. Ese es uno de los temas muy delicados porque queda claro que Estados Unidos, bueno, creo que en general lo sabemos, pero para mayor certeza, Estados Unidos es un socio absolutamente desconfiable. Nada se puede negociar con Estados Unidos que pueda considerarse que vaya a ser cumplido. Y eso es muy preocupante en relación con la relación bilateral con México. Lo que está sucediendo en Estados Unidos y la actitud, por ejemplo, del ex embajador de Estados Unidos en México, ilustra muy bien por dónde va. Por un lado, un lenguaje conciliador como el de Tulsi Gabbard, ¿no? Y por otro lado, una serie de acciones brutales que violan no solo cualquier relación bilateral entre un país y otro, sino violan literalmente la constitución de los propios Estados Unidos. Entonces estamos frente a un gobierno que de ninguna manera acredita sus acuerdos ni sus resoluciones. Eso introduce un nuevo factor, creo yo, de desestabilización o de conflicto en la relación entre México y Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede en las conversaciones que se están llevando a cabo entre nuestros países, pero creo que sí es motivo de alarma el tema, no solo de la violencia contra los migrantes que se ha desatado y que, como aquí lo dije hace varias participaciones atrás, que el problema no era específicamente o no nada más las deportaciones en sí por el número de personas que vayan a ser deportadas, que en realidad es bastante bajo. Digo, si lo comparamos con las deportaciones de Obama, ¿no? Trump ha deportado poco más de 10,000 personas, Obama estaba deportando 50,000 a la semana. Entonces, digamos, en ese sentido no era lo grave. Lo grave, como lo dije en aquella ocasión, va a ser el abuso, no solo de las autoridades que, digamos, responsables de llevar a cabo las detenciones, como ICE o CBP, sino de una cantidad de organizaciones civiles, ciudadanas, que están asumiendo el papel policíaco de detener a migrantes con todo lujo de violencia. En fin, esperemos que esto, con la medida que dictó ayer el presidente Trump para disminuir o para reducir las redadas en los campos de trabajo, vamos a ver si efectivamente esto se cumple y se da la posibilidad de mejorar un poco esta situación para nuestros
hermanos migrantes. Es todo por hoy. Muchas gracias.